Hola, esta es la primera parte de la lección número 24 del curso de precálculo. Estábamos viendo cómo construir la gráfica de una función cuya fórmula fuera y igual a f de x más b, donde la b es un número real constante y que se le está sumando a la x, no a la f de la x. ¿Okay? Y claro, dado que conocíamos la gráfica de la función y igual a f de x original. En el análisis que hicimos vimos que si esa b que se le suma a la x es positiva, entonces la gráfica de la función f de x original va a sufrir un desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Cosa extraña porque usted dice, bueno, pues si se le suma algo positivo debe ser hacia la derecha, que es el sentido positivo, ¿verdad? Pues no, el desplazamiento horizontal que ocurre en la gráfica de la función original y igual a f de x es hacia la izquierda, por una distancia precisamente, que es el valor absoluto de esa b que se le está sumando a la x. Y si la b que se le está sumando a la x es negativa, entonces el desplazamiento que va a sufrir la gráfica de la función y igual a f de x original va a ser hacia la derecha también por la distancia, el valor absoluto de esa b negativa que se le esté sumando a la x. Bueno, fíjense que eso es en cierta forma diferente al tipo de la construcción anterior a esta, que era las que tenían las fórmulas, tenían la forma y igual a f de x más a, donde la a, en vez de estarse sumando a la x, se le está sumando a la f de la x, y es un número real constante también. Y en ese caso, si la a era positiva, la gráfica de la función f de x original sufrió un desplazamiento vertical hacia arriba, positivo hacia arriba. Y si era la a, esa a que se le estaba sumando a la f de x negativa, entonces el desplazamiento era hacia abajo. Pero en el caso de que sea la b que se le está sumando a la x es positiva, el desplazamiento va a ser hacia la izquierda, y si es negativa, el desplazamiento va a ser hacia la derecha, al revés de lo que uno esperaría, en el caso de la b, esa que se le esté sumando a la x. Bueno, pues fíjense en estos ejemplos en donde nos piden que construyamos las gráficas de las siguientes funciones. La primera que nos dan es f de x igual a la raíz cuadrada de x más 3 más 1. Fíjense que aquí claramente la función básica que está envuelta es la de la función, es la de la función raíz cuadrada, ¿verdad? Cuya gráfica nosotros conocemos que es una de las funciones especiales que estudiamos, la función raíz cuadrada, ¿verdad? Fíjense que en este ejemplo hay que considerar dos efectos. El efecto de este 3 positivo que se le está sumando a la x, pues ya sabemos que si se le está sumando a la x una cantidad constante, como en este caso 3 positivo, va a sufrir un desplazamiento horizontal. La gráfica de la función raíz cuadrada va a sufrir un desplazamiento horizontal por una distancia de 3 unidades hacia la izquierda por ser positivo, porque se le está sumando a la x, ¿ves? Y después, como a esa raíz cuadrada se le está sumando ese 1, pues entonces el efecto de este 1 es como el que vimos en la construcción anterior, que va a causar en la gráfica de esta función que ya tenemos un desplazamiento vertical hacia arriba por ser ese 1 positivo, y se le está sumando a la f de la x original, que tiene que ver o contiene o incluye a la función raíz cuadrada. Bien. Así que vamos a escribir eso aquí en la explicación, ¿verdad? Consideraremos la gráfica de la función raíz cuadrada, que es la y igual a la raíz cuadrada de x. ¿Okay? Vamos a hacer la gráfica de la función raíz cuadrada acá. ¿Okay? Recordaremos que la gráfica de esa función especial o notable, raíz cuadrada, tiene esta forma, ¿verdad? Esto es nuestro eje de y, y este es nuestro eje de x. ¿Okay? Y entonces la gráfica de la función raíz cuadrada tenía más o menos esta forma, partía desde el origen y hacía algo así, ¿verdad? Y igual a la raíz cuadrada de la x. Bueno, pues vamos a ver cuál es el efecto que van a tener esos dos coeficientes que estamos añadiendo aquí a la fórmula de la función raíz cuadrada, que es que a la x le estoy sumando primeramente ese 3, y ese es el primero que voy a considerar, porque fíjense que está dentro de la raíz cuadrada, ¿verdad? Como si estuviera dentro de un paréntesis de x más 3 a la 1 medio, así que vamos a considerar primero lo que está dentro del paréntesis, que es el x más 3, ese 3 que se está sumando a la x. Primeramente, el efecto del 3 que se le está sumando a la x será causar
un desplazamiento horizontal. Porque fíjense que se le está sumando a la x, no a la función raíz cuadrada de x, que es la que estoy usando de base, ¿verdad? Hacia la izquierda por ser 3 mayor que 0, por una distancia de 3 unidades, ¿verdad? Por una distancia, valor absoluto de esa b, ¿verdad? Que en este caso es 3. ¿Okay? Así que vamos a ver cuál va a ser el efecto entonces de ese 3 al yo sumárselo a x en la fórmula de la función raíz cuadrada, ¿verdad? Vamos a posicionar ahora la gráfica de esa función raíz cuadrada de x más 3 antes de ver finalmente cuando después yo le sume 1. Bueno, como hemos dicho, es correr la gráfica 3 unidades hacia la izquierda. Vamos a suponer que aquí está el 1, ¿verdad? Bueno, aquí está el negativo 1, el negativo 2 y más o menos por aquí el negativo 3, ¿verdad? Pues eso quiere decir que esta gráfica que tenemos aquí, va a correrse horizontalmente hacia la izquierda por 3 unidades. O sea que este punto que estaba inicialmente en la gráfica de la función raíz cuadrada en el origen se corre precisamente a este punto que tiene abscisa menos 3 en el eje de x, ¿verdad? Y entonces de ahí adelante todos los puntos se corren 3 unidades hacia la izquierda, así que más o menos se verá así la gráfica, ¿verdad? Así que esa es la gráfica de y igual a raíz cuadrada de x más 3. Bueno, así que ya consideramos el efecto del 3. Bueno, pues segundo, ¿cuál será el efecto de ese 1 que entonces se le está sumando a la función, no a la x, sino a la función raíz cuadrada, claro, de x más 3? Luego, el efecto del 1 que se está sumando a la función y igual a la raíz cuadrada de x más 3 y de la cual ya yo tengo aquí la gráfica, ¿verdad? Que esta que está aquí, será causarle a la gráfica de esta, de esa función que tenemos aquí ya construida, su gráfica, un desplazamiento vertical. Fíjense que no va a ser horizontal, causa el desplazamiento horizontal es este 3 que se le suma a la x en el eje de x, que es un eje horizontal, y este 3 que se le suma a los valores de la función, y los valores de la función, recuerden que se localizan en el eje de y, causa un desplazamiento vertical hacia arriba en este caso, porque fíjense que esa cantidad que se le está sumando a la función raíz cuadrada de x más 3 es positiva, ¿ok? Vertical hacia arriba por una distancia de valor absoluto de la hora de la a, porque recuerden que cuando usted le suma una constante a la x la llamamos b, y cuando usted le suma una función, una constante, se llama la a, ¿verdad? Y el valor absoluto de la a es 1, porque la es 1, y eso, su valor es 1. Así que eso quiere decir que a esta gráfica de la función raíz cuadrada de x más 3, que resulta de yo desplazar horizontalmente la gráfica de la función original que yo conozco, que es la de la raíz cuadrada, y ahora la voy a desplazar hacia arriba una unidad. Si aquí está el 1 en el eje de y, eso quiere decir que este punto que estaba aquí en el 0 del eje de y se corre ahora al 1 del eje de y, que es más o menos aquí, ¿verdad? Y así todos los demás puntos en esta gráfica, que para la cual ya consideramos el efecto del 3 que se le está sumando a la x, se van a correr hacia arriba una unidad, así que lo será así, ¿no? ¿Okay? Vamos a poner esto un poquito más acá, para identificar que esa corresponde a esta raíz cuadrada de x más 3. Y esta finalmente, que es la más alta, y que la hice ahora, fíjense, sólida, porque finalmente la gráfica que le interesa, después de haber considerado el efecto del 3 que se le suma a la x y el efecto del 1 que se le suma a la raíz cuadrada de x más 3, por eso la sustitución sólida es la gráfica aproximada de la función raíz cuadrada de x más 3 más 1. ¿Okay? Repetimos, comenzamos con la gráfica de la función raíz cuadrada de x, que es la básica, ¿verdad? Porque es la base de ella que se forma esta fórmula, ¿verdad? Incluyendo la raíz cuadrada, la función raíz cuadrada. Primeramente, el efecto del 3 que se le suma a la x es causar que esa gráfica se desplace horizontalmente hacia la izquierda 3 unidades. Y luego el efecto del 1 que se le suma ahora a esta, ¿verdad?
cuya gráfica ya tenemos aquí, hace que esta gráfica que tenemos aquí se corra verticalmente hacia arriba por una unidad. Y ahí tenemos finalmente la gráfica aproximada de la función y igual a raíz cuadrada de x más 3 más 1. ¿Okay? Fíjense en este segundo ejemplo que nos dan esta función. Dice g de x igual a el negativo del valor absoluto de x menos 2. Bueno, pues fíjense que aquí claramente la gráfica que voy a usar de base va a ser la gráfica de la función especial valor absoluto. Y fíjense que tenemos dos efectos que considerar. El de este negativo 2 que se le está añadiendo a la x en la gráfica de la función valor absoluto, y el de este negativo que se le está predisponiendo al frente al valor absoluto de la x. Bueno, ¿cuál será el efecto de este negativo 2 que se le está añadiendo a la x? Pues a la función valor absoluto, a la gráfica de la función valor absoluto, que es la que voy a usar de base. Yo la voy a desplazar, como es a la x que se le está añadiendo ese negativo, horizontalmente por una distancia de 2 unidades hacia la derecha, porque es negativo lo que se le está añadiendo a la x. ¿Ves? Y después que hayamos considerado ese desplazamiento que va a subir la gráfica de la función valor absoluto de la x básica, ¿verdad? Para la cual yo la conozco, esa gráfica, entonces voy a considerar el efecto de este negativo. Y recuerde, como usted tenía una función f de x, la gráfica de la función negativo f de x era coger la gráfica de la f de x que teníamos y reflejarla a través del eje de x. ¿Okay? Así que esos dos efectos son los que tenemos que considerar ahora. Así que vamos a indicar primeramente que el efecto del negativo 2 que se le está sumando a la x es causarle a la gráfica de la función valor absoluto, que es la que voy a usar de base, ¿verdad? Que yo conozco, un desplazamiento horizontal hacia la derecha, a la gráfica de la función valor absoluto. Así que usaremos como base la gráfica de la función especial y valor absoluto, ¿ok? ¿Qué es esta? Que es igual al valor absoluto de la x. Bueno, pues la gráfica de esa función, vamos a ponerla aquí, porque es la que vamos a usar de base, ¿verdad? En la que nos vamos a basar para construir la de negativo valor absoluto de x menos 2. ¿Okay? Y la gráfica de la función valor absoluto, recordaremos que tiene esta forma, ¿verdad? Son dos rayos que parten del origen y que forman, ¿verdad?, ángulos de 45 grados con los ejes de coordenadas. Bien, pues esa es la gráfica de la función y igual al valor absoluto de la x. Tenemos ahora que ver el efecto del 2 negativo que se le está añadiendo a la x, no a la función valor absoluto, ¿verdad?, sino a la x. Así que vamos a indicar el efecto del negativo 2 que se está sumando a la x. Fíjense que digo sumándose, ¿verdad? Porque de hecho se lo estoy restando, pero estoy restando 2, que es lo mismo que decir que se está sumando negativo 2. Así que el efecto del negativo 2 que se le está sumando a la x es causar en la gráfica de y igual al valor absoluto de x, que es esta que tengo aquí, un desplazamiento horizontal, porque es a la x que se está sumando, no a la función valor absoluto de la x, sino a la x horizontal, de 2 unidades de largo, de 2 unidades de distancia, ¿verdad?, hacia la derecha, porque lo que se está sumando es algo negativo. O sea, a la x se le suma algo negativo, el desplazamiento es al revés, en vez de hacia la izquierda, porque ese es el sentido natural, ¿verdad?, de los números negativos, pues es al revés, hacia la derecha el desplazamiento, ¿okay? Horizontal hacia la derecha por una distancia que es el valor absoluto de esa b, que en este caso es el negativo, y el valor absoluto negativo pues sabemos que no, ¿okay? Así que vamos a ir a la gráfica de esa función y igual al valor absoluto de la x, y vamos a desplazarla horizontalmente hacia la derecha por una distancia de 2 unidades. Así que si este es 1 y este es 2, ¿verdad?, ese punto que estaba originalmente con abscisa 0 se va a correr 2 unidades hacia la derecha, ¿verdad?, y entonces se coloca aquí.
Y por lo tanto la nueva gráfica hace así, es la misma, lo único que todo corrido hacia la derecha 2 unidades, ¿verdad? Este rayo se ve así y este rayo ya se ve así. ¿Sí? Fíjense que toda la gráfica se corrió hacia la derecha por 2 unidades. Y entonces finalmente, segundo, el efecto del signo negativo frente a el valor absoluto de x menos 2, este signo negativo que tiene la fórmula de la función que nos dan frente al signo valor absoluto de x menos 2, es causal a esta segunda gráfica, que de hecho es la gráfica de la función y igual al valor absoluto de x menos 2, un reflejo de ella a través del eje de x, ¿verdad? Lo que está arriba va a ir abajo, ¿okay? Será causal que la gráfica de y igual al valor absoluto de x menos 2, esta que ya tenemos dibujada aquí, aproximadamente, ¿verdad? Que es la gráfica de la función original y igual al valor absoluto de x corrida hacia la derecha 2 unidades, causar que esa gráfica se refleje a través del eje de x, ¿okay? Bueno, vamos a ver cuál finalmente es la gráfica aproximada de la que nos están dando, y igual a o g de x igual a negativo del valor absoluto de x menos 2. Bueno, como yo voy a tener que reflejar ahora esta gráfica, que fue la gráfica de la función valor absoluto original desplazada ya 2 unidades hacia la derecha a través del eje de x, me va a quedar aquí abajo y voy a tener que borrar esto, así que asegúrense que le dan una pausa, copian eso y entonces regresamos aquí a dibujar finalmente la gráfica de la función que nos dan el negativo del valor absoluto de x menos 2. Así que si yo reflejo esta gráfica, ¿verdad? Que es la gráfica de y igual al valor absoluto de x menos 2 a través del eje de x, este rayo que está aquí se refleja aquí abajo, ¿verdad? De esta manera, y ahora ya lo podemos hacer en forma sólida, porque esa es finalmente la gráfica final, ¿verdad? Y este rayo que está aquí se refleja abajo, ¿verdad? De esta manera. Así que esa finalmente, extender un poco más el eje de y, finalmente la gráfica de la función que yo intereso, negativo del valor absoluto de x menos 2, ¿okay? Y fíjense nuevamente los dos efectos. Teníamos la gráfica original de y igual al valor absoluto de x, consideramos el efecto del 2 que se le estaba, negativo 2 que se le está sumando a la x, que es causar que se desplace hacia la derecha, la gráfica de la función original y igual al valor absoluto de x, 2 unidades hacia la derecha, ¿verdad? Por ser negativo lo que se le está sumando a la x, y ahora finalmente el signo negativo que estaba al frente de la fórmula hace que la gráfica de esta función que ya consideramos, ¿verdad? Al añadirle el negativo 2 a la x, se refleja a través del eje de x acá abajo. Y esa es la gráfica final y por eso la pusimos finalmente sólida, ¿okay? Bueno, pues ahí tenemos ese par de ejemplos de cómo usted puede, cómo usted ve que se construye la gráfica de funciones que sean del tipo f de x más la b siendo un número real constante que se le añade a la x más la f de la x. Y fíjense que los ejemplos que teníamos ya empiezan a mezclar otras construcciones que habíamos visto antes, ¿verdad? Por ejemplo, en el anterior vimos, además de desplazamiento horizontal hacia la izquierda de la función, de la gráfica de la función raíz cuadrada de x, desplazamiento vertical hacia arriba de esa otra función y igual a raíz cuadrada de x más 3, ¿verdad? En este caso, además de considerar el efecto horizontal hacia la derecha de la función valor absoluto de x, también el reflejo a través del eje de x, de este signo negativo, de la gráfica que nos resulta al considerar la gráfica de la función valor absoluto de x menos 2, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver otra construcción. Sería la séptima, ¿verdad? Dice, dada la gráfica de una función y igual a f de x, ¿cómo construir la gráfica de la función con esta fórmula y igual a una constante a real positiva multiplicada por la función original f de x, donde la a, como hemos dicho, va a ser un número ahora real positivo fijo, constante, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver cómo será que sale la gráfica de esta función y igual a
donde es un número real positivo fijo, por una función donde usted ya conoce la gráfica de la función original y igual a f de la x sin la a al frente. Vamos a ver. Pues el análisis se parece a lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a empezar considerando la función original y igual a f de x. Considere la función y igual a f de x, que supuestamente es una función cuya gráfica yo conozco, ¿ok? Entonces, claro, si yo dejo que la x en esa fórmula tome un valor x sub 1, se producirá al yo sustituir y evaluar, ¿verdad?, la expresión f de x, un valor de la y que lo voy a llamar y sub 1, ¿ok? Y sub 1 se igual al valor de la función cuando la x valga bx sub 1. ¿Y qué significa? Porque el punto que tiene abscisa x sub 1 y ordenada y sub 1 está en la gráfica de esa función, ¿verdad? Esto significa que el punto con abscisa x sub 1 y ordenada y sub 1 está en la gráfica de esa función original y igual a f de x que yo supuestamente conozco, ¿okay? Bueno, pues si ahora tomo esta ecuación que me dice que y sub 1 es igual a f de x sub 1 y multiplico en ambos lados aplicando la y de multiplicación de las igualdades por la cantidad a, por ese número a, ¿verdad?, que es un número real positivo fijo, ¿verdad? Entonces, repetimos, en esta igualdad, si yo multiplico el lado izquierdo por la a, pues por la ley de multiplicación de las igualdades tengo que multiplicar el lado derecho también por la a por f de x sub 1. ¿Qué significa esta última ecuación? Esta última ecuación implica que el punto que tiene, ¿verdad? Vamos a decir, estamos diciendo en palabras, pero vamos a indicar aquí que tiene abscisa x sub 1. Abscisa x sub 1. Y ordenada a por y sub 1 está en la gráfica de la función y igual a por la función f de x original. Porque fíjese y repetimos, si yo ahora en esta nueva función, ¿verdad?, y igual a por f de x, yo dejo que la x tome el valor x sub 1, pues mire qué pasó. Cuando yo dejé que la x tomara el valor x sub 1, en esa fórmula a por f de x, que ordenada se me produjo a y sub 1. Así que ese punto que tiene abscisa x sub 1 y ordenada y sub 1 está en la gráfica de la función que tiene esta forma. Los valores de la ordenada igual a la a por f de los valores que sean del dominio, ¿verdad?, de la abscisa. Muy bien, pues entonces, ¿qué comparación hay entre estos puntos que van a estar en la gráfica de esta función, ¿verdad?, que es la que yo intereso construir, la de y igual a f de x, y los puntos estos que están en la gráfica de la función original? Vean entonces que los puntos en y igual a por f de x son los mismos que están en la gráfica de la función original y igual a f de x. Lo único, ¿ven? Miren, compárenlo, la abscisa es la misma, lo único que la ordenada de puntos en la función original y igual a f de x se ha multiplicado por esa constante k, ¿ok? ¿Estamos? Son los mismos que están en la gráfica de y igual a f de x original, pero con sus ordenadas multiplicadas por el número a, que recuerden que es el número a, real positivo fijo constante. Bueno, pues, ¿qué quiere decir eso? Fíjense,
Fíjense que las abscisas se mantienen iguales en los puntos, tanto de la función original como de la función y igual a f de x, ¿verdad? Pero la ordenada se multiplica por esa cantidad a. Así que en cierta forma, los valores de las ordenadas, en cierta manera, aumentan, ¿verdad? Aumentan. Y esto es que también podrían disminuir por ese factor a. O sea, que las ordenadas de los puntos en la gráfica de la función y igual a por f de x son aumentos o disminuciones de las ordenadas de los puntos en la gráfica de la función y igual a f de x original. Decimos entonces que la gráfica de esta función es una, en vez de decir aumentada, es una expansión o una disminución. En vez de una disminución, una contracción. Una expansión si es que aumentan los valores de las ordenadas, ¿verdad? Si aumentan los valores de las ordenadas, al multiplicarlo por a. O una contracción, ¿verdad? Expansión o contracción, si es que disminuyen los valores de las ordenadas de la función original, ¿verdad? Al multiplicarse por esa cantidad a. Decimos entonces que la gráfica de la función y igual a f de x es una expansión o una contracción vertical. ¿Por qué vertical? Porque fíjese que es la y, la ordenada, lo que se mide en sentido vertical, ¿verdad? En el eje de y, en sentido vertical en el eje de y, aumenta o disminuye, se expande o se contrae verticalmente por el factor a. Por el factor a. Por el factor a. Bueno, ¿y cómo? ¿Cuándo es que ocurre la expansión o la contracción respectivamente de la gráfica de la función original y igual a f de x? Bueno, pues eso, ¿cuándo es que ocurre la expansión o la contracción de la gráfica de la función original y igual a f de x al considerar entonces la gráfica de la función y igual a por f de x? Eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección con los ejemplos correspondientes, donde espero verlos ya muy prontito. Hasta entonces.